Concebido de la mente de John Carpenter y de Braille, Michael Myers marcó un hito en el cine de horror, siendo un pionero en la materia de lo que popularmente conoceríamos como cine slasher. Naturalmente, su enorme popularidad provocó que las secuelas no se hicieran esperar, haciendo que las diferentes ideas creativas nos terminaran brindando de una gran cantidad de líneas temporales, cada una con su propia continuidad. Y como es obvio, cada Michael de cada línea varía en cuanto a nivel de poder, que es lo que nos compete el día de hoy. En este video, que es la primera parte de 3, me daré a la tarea de analizar al Michael de la línea temporal más reciente, conocida como la línea de Blumhouse, que parte de la cinta de 1978, y las 3 secuelas que salieron a partir del 2018. Para que el análisis sea lo más completo posible, se agregarán las novelizaciones de cada película, las cuales son canon y una extensión del lore que ayuda a aclarar cosas que las cintas dejan ambiguas. Sin más dilación, disfruten del video. Una noche de 1963, en la penumbra de las calles de Haddonfield, una infantil presencia se movía en dirección a su casa, con un objetivo que en pocos minutos se revelaría. Las intenciones del joven Michael Audrey Myers se estaban tornando visiblemente siniestras sin alguna explicación aparente, al subir silenciosamente hasta la recámara de su hermana mayor, Judith, a quien asesinaría de una manera despiadada. Siendo descubierto por sus padres, naturalmente Michael sería encerrado bajo atención psiquiátrica, dado a lo inexplicable de sus actos, pero, incluso después de 15 años de encierro, las cosas se habían tornado mucho más oscuras, comenzando por el inminente escape de Myers del sanatorio mental de Smith's Grove. Sería la noche siguiente, un 31 de octubre de 1978, donde Michael esparciría el terror y la muerte en el tranquilo pueblo de Haddonfield. Todas estas acciones sin aparente explicación tenían el mismo origen, uno que sería explicado por el psiquiatra de Michael en su estadía en Smith's Grove. El origen de todo era el mal en sí mismo, uno que habitaba dentro de Michael, aquel que le dio los ojos más oscuros que el Dr. Samuel Loomis haya visto, los ojos del mismo demonio. Tras los múltiples intentos de Loomis y las autoridades por detener al asesino, finalmente pudieron apresarlo, no sin dejar una mancha imborrable en el pueblo, un legado de horror y muerte. Una dura lección para todos, es que el mal es paciente, siendo la prueba de ello que aún con 4 décadas de espera, Michael finalmente escapó, siendo libre de asesinar y esparcir la sangre de todo aquel que se le atraviese, incluso si se trata de aquellas personas que lo vieron surgir en aquel lejano 1978. La masacre no se hizo esperar, y al igual que hace 40 años, Michael no tuvo piedad de nadie, hundiendo nuevamente al pueblo en el horror, y simplemente, desapareciendo tras eso. 4 años después, el mal volvería, estando cara a cara frente a aquella chica a la que no pudo acabar en ese lejano 1978, Michael, en sus últimas muestras de poder, intentó tomar la vida de aquella mujer que lo detuvo, y fue el propio Myers quien encontró su final. O eso creemos, porque como saben, el mal jamás muere. La fuerza del hombre del saco no es algo que se deba subestimar. A lo largo de esta línea se ha mostrado que cualquier tipo de cristal es incapaz de detenerlo, e incluso se ha dado el lujo de atacar a través de estos materiales. La madera no es problema para él, ni siquiera las puertas, las cuales son solo un mínimo obstáculo. De hecho, su fuerza es tal, que con sus golpes estas llegan a explotar. Su peligrosidad se incrementa cuando este cuenta con armas, comenzando con su inconfundible cuchillo, con el cual hizo su debut como asesino al apuñalar hasta la muerte a su hermana Judith. Luego procedió a cortar la base de su cráneo, lacerando su médula. Cuando volteó, levantó las manos para defenderse, pero la siguió apuñalando, perforando los nervios y arterias de sus manos. 3 puñaladas al esternón penetraron su corazón.
Y es que en serio, a veces llega a ser demasiado persistente cuando se trata de apuñalar, incluso para sus propios límites, pues ha apuñalado cada parte del cuerpo que podrías imaginar. Atraviesa con su cuchillo el cráneo de este lindo hombre de chocolate. Acaba con la vida de esta señora apuñalando su cuello con una lámpara. Termina con la vida del gordo perdedor de Oscar. Sus apuñaladas son tan fuertes que termina clavando a Bob contra una pared usándolo como decoración de interiores. Hace lo mismo con Dave 4 décadas después. El muy hijo de puta se termina el estante de cuchillos en un anciano, apuñalándolo tantas veces que el resultado parece una forma retorcida de arte abstracto. En posesión de un martillo le destroza el cráneo a una señora, para después abrirlo con las garras de la herramienta. Volvió papilla la cabeza de un hombre con un mazo. En un momento todos ustedes contra mí solo, se enfrenta contra un escuadrón de bomberos, donde tan solo con una herramienta en mano y después de haber sobrevivido a un incendio, se encarga de fulminar a todo el grupo, rompiendo su equipo de protección y dejando no más que un montón de cadáveres destrozados en el suelo. Vuelve por el cráneo de Tommy Doyle usando un bate de béisbol. Y bueno, si crees que todo lo que Michael puede hacer depende al 100% de sus armas, déjame decirte que estás equivocado. No por nada el propio Myers ha sido retratado y nombrado como una entidad sobrenatural. De hecho, el propio Tommy explícitamente ha dicho que su fuerza excede la de un mortal. Fueron brutalmente atacados por ese asesino, cuya fuerza excedía la de un mortal. Y como no creerle si Michael tiene proezas que lo avalan. Por mencionar algo, puede abollar el techo de una camioneta. Con la fuerza de sus piernas da una patada tan poderosa que arranca la barrera metálica de una patrulla. Destroza una palanca de metal al golpearla contra la espalda de un hombre. Una de sus hazañas más conocidas, es aquella ocasión en la que de un brutal pisotón, destroza la cabeza del Dr. Sartain, una hazaña que por sí misma es sobrehumana en cualquier estándar. Y es que la cosa no acaba ahí, pues en Halloween Ends, un Michael mucho más débil que en sus anteriores películas pudo corromper a Cory, pasando parte de su esencia a él, otorgándole parte de su poder. Algo que Laurie deja bastante implícito. Fue como ver sus ojos. ¿Estás hablando de Michael o del chico? Los ojos de Michael. En Cory. Lindsay y yo estaba tan segura. Fue como la primera vez. ¿Qué tiene de relevante esto? Pues que incluso con esa mínima cantidad de poder, Cory también podía volver cráneos papilla. Sin embargo, un feat bastante desapercibido y que nos ayudará a determinar la categoría real de Michael ocurre en la novelización de Halloween 1, donde se menciona que la forma pudo atravesar a Bob, dejando un agujero del tamaño de un puño en su abdomen. Para poder cuantificar esto, debemos tener en cuenta el dato que la fuerza necesaria para atravesar a una persona en un impacto es de 800.000 newtons. Un newton equivale a un joule por metro. Considerando que Michael en ese entonces ya era un adulto, estimamos que al menos su puño debía medir 12 centímetros de largo. Entonces aplicaríamos la siguiente fórmula y colocaríamos los valores correspondientes. Esto resultaría en un valor final de 96 kilojoules. Nada mal a decir verdad, pero la cosa no termina aquí. Sé que dije que el tema del apilamiento de cálculos no era muy confiable, pues a menos que hubiera un parámetro creíble y muy directo, era muy especulativo multiplicar la fuerza del individuo. Sin embargo, en este caso, Michael sí que tiene bastantes méritos para respaldar que se vuelve más fuerte de manera abrumadora. Para empezar, al final de Halloween Kills, Laurie da un speech completo del cómo Michael cada vez que mata, más trasciende, dando clara referencia a su capacidad de empoderarse. Pero un hombre mortal no habría sobrevivido lo que él ha experimentado. Entre más mata, él más trasciende en otra cosa, imposible de vencer. Miedo. Las personas tienen miedo. Esa es la verdadera maldición de Michael. Siempre estará aquí, ¿cierto? Aunque no podamos verlo. No puedes vencerlo con fuerza bruta. El mero hecho de ser uno con su máscara lo fortalece de cualquier daño que haya recibido. ¿Quieren algo más explícito? Tanto en la película como en la novelización de Halloween Ends, se deja claro que Michael aumenta su fuerza con cada golpe que acierta, pasando de ser alguien frágil y débil, a ser la forma nuevamente.
Creo que con esto queda bastante claro el punto. Y para no caer en especulación, para justificar una multiplicación, podemos usar el principio de la fuerza histérica, el cual dicta cómo las personas son capaces de duplicar o hasta triplicar su fuerza en cierto tiempo y situaciones. Michael, al ser alguien que literalmente trasciende lo que es ser un humano, y poseer la capacidad de aumentar su fuerza de manera abrumadora, al menos debería poder replicar dicho principio de manera más acelerada. Con esto dicho, y sabiendo que todas las muertes vistas en Halloween 2018 y Halloween Kills ocurrieron en la misma noche, Michael al menos para el final de la película debería ser el doble de fuerte que hace 40 años. Y no podemos multiplicar su poder por golpe, o persona asesinada, ya que lo que justifica el múltiplo es la masiva cantidad de personas que Myers asesinó. Suponer que cada golpe o persona significa un múltiplo, crearía una inconsistencia demasiado exorbitante, no habiendo prueba o hazaña lo suficientemente fuerte como para respaldarlo. Teniendo esto claro, Michael finalmente tendría una potencia de ataque de 192 kJ, entrando fácilmente en el nivel muro. Su fuerza de levantamiento igualmente es impresionante, pues está claro que de igual manera ningún humano se le puede comparar, ni siquiera Laurie, quien había entrenado 40 años para poder enfrentarlo, y Michael simplemente la dominaba como si fuera una infante. Puede usar cuerpos humanos como si fueran arietes, levantando su peso con suma facilidad. Le aplica la de Benoit Talinda. Es capaz de colgar cuerpos, tanto de humanos como de animales de formas poco ortodoxas. Puede romper cuellos de todas las formas que te puedas imaginar. No tiene ningún problema en retorcerlos de formas antinaturales, al punto que casi desenrosca la cabeza de su víctima. Vuelve añicos la columna vertebral de un pastor alemán, al aplicarle un abrazo de oso. Su fuerza de agarre es tan grande que es capaz de explotar los vasos sanguíneos de una persona tan solo apretando su cuello, similar a exprimir toda la sangre de su cabeza, al punto que la presión reventaba cada capilar de su piel, y sus ojos sobresalían de su cráneo. De una manera casi simbólica, arrancó de su sepulcro la lápida de su difunta hermana, obviamente moviendo el gran peso de esta por un tiempo indeterminado. Arranca de su base de hierro un estante que fundía como compuerta al sótano de la casa de Laurie. En más de una ocasión se vio capaz de romper cráneos a base de la presión ejercida por sus manos, hazañas que para estas alturas no se ocupa ni decir el valor que manejan. Pero lo que realmente importa, son las repetidas ocasiones donde Michael llevaba el estatus de entidad sobrenatural, superando la fuerza de cualquier mortal. Por lo que al menos debería ser el doble de fuerte que la mayor cifra de levantamiento registrada, que es de 1967 kilogramos, finalmente alcanzando una cifra de 3934 kilogramos, teniendo una fuerza de levantamiento clase 5 sin tantas complicaciones. Con respecto a la velocidad nos encontramos con algo interesante, pues contrario a lo que se piensa, Myers es alguien bastante veloz, demostrándose las múltiples veces que se ha visto capaz de superar humanos, como en el caso de Aaron, a quien le dio una paliza. Ataca a Cameron sin que éste pudiera reaccionar a tiempo. Sin problemas intercepta a puñaladas de Allison, o mejor aún, desvía un ataque con una escopeta de esta. Al momento de su escape, este pudo matar al conductor y a todos los guardias de seguridad que lo resguardaban, incluso apenas saliendo de los efectos del sedante. Todo se salió de control cuando Michael mató al primer guardia. Ya no está sedado, solo sabe que debe moverse y seguir matando. No le importa en lo más mínimo estar rodeado por una turba furiosa, la cual previamente le había dado una paliza. Myers empoderado se levanta y acaba con todos como el montón de pueblerinos idiotas que son. Ni siquiera gente con entrenamiento se le compara, como policías. Por favor, sacándosela y poniéndola sobre la mesa, el muy cabrón fue solito contra un escuadrón de bomberos armados, y a todos los volvió piezas de Lego, y eso que acababa de salir de un incendio que le había dejado notorias quemaduras, sumado a sus heridas de la película pasada, todo eso en una escena que fácilmente es de las más épicas de toda la franquicia. También podemos destacar sus múltiples enfrentamientos con Laurie, quien entrenó durante 40 años para enfrentarle, y aún con eso seguía estando por debajo de él, quien podía desarmarla la mayoría de ocasiones. Incluso en un estado más debilitado, aún podía ponerse al día con ella. Por otro lado, y pese a ser un hombre grande, Michael es bastante ágil,
demostrado en aquella ocasión donde de un salto se subió encima de un auto. En repetidas ocasiones demostró poder ocultarse del perímetro de sus víctimas, incluso cuando a veces parece imposible esconderse. Y es que en serio, su habilidad para desaparecer es bastante explícita. Ni siquiera los cerdos pudieron alcanzarlo, pues la forma podía desaparecer de su perímetro fácilmente. Pudo interceptar un pastor alemán, en lo que explícitamente es llamado una velocidad y fuerza sobrehumanas. Pero poniéndonos serios, las mejores hazañas del Boogeyman son sin dudas las ocasiones en las que este es más veloz que la vista del ojo humano, quiero decir, son muchas las ocasiones en las que este desaparece de alguien que lo está viendo, como pasó con Lonnie cuando era niño, quien describe que es como si Michael se hubiera teletransportado en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el perdedor de Cory, cuando poseía las habilidades de Michael, fue capaz de replicar una hazaña así. Pero pasando directamente a la mejor hazaña del Myers de esta línea, nos encontramos aquella ocasión en la que Laurie, quien lo miraba fijamente por la ventana, declara que si llegara a parpadear, este se habrá ido, lo cual de todas formas pasó pese a que ella no lo hizo, siendo Michael más rápido que su vista. Bien, para cuantificar esto vamos a usar las medidas que ven en pantalla para determinar la distancia de movimiento. Como base de velocidad, vamos a usar el tiempo de 13 milisegundos que un ojo humano tarda en entender una imagen, debido a que Laurie en ningún momento parpadeó o despegó su vista de Michael. Aplicando la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, y sustituyendo los respectivos valores, el resultado serían unos respetables 306 metros por segundo, una velocidad subsónica. Siendo Myers el doble de poderoso en Halloween Kills, su velocidad final deberían ser unos 612 metros sobre segundo, o un Mach 1.78, entrando en la categoría de velocidad supersónica. Pese a no tener muchas hazañas, la resistencia es un apartado donde el hombre del saco destaca bastante, comenzando porque se puede aguantar golpes con una bolsa llena de ladrillos. Golpes con una palanca. Después que el Dr. Loomis le acertara 6 disparos, Michael cayó de un segundo piso. De manera similar a lo anterior, Karen le dispara en la mejilla para que después Laurie le dé golpes con objetos contundentes, y finalmente, que Michael caiga al sótano de manera aparatosa. Le aplican la de American History. Una turba furiosa le da una paliza monumental, golpeándolo con toda clase de objetos, al punto que Myers por momentos era tumbado. Y esto fue prolongado, pues hay que tener en cuenta que la intención era que este muriera. No es de sorprender que Michael soportara todo esto, pues incluso Laurie ha llegado a declarar que ningún mortal podría sobrevivir a lo que Michael ha aguantado, así como que la fuerza bruta no es algo que funcione contra él. Siempre creí que Michael Myers era de carne y hueso como tú y yo. Pero un hombre mortal no habría sobrevivido lo que él ha experimentado. No puedes vencerlo con fuerza bruta. Fue capaz de soportar las llamas del incendio de la casa de Laurie, el cual era una trampa planificada con el único objetivo de matarlo, lo cual no sucedió por la ineficiencia del departamento de bomberos, pero de todas formas, hay un punto donde incluso se llega a resaltar cómo la forma camina entre las llamas. Esto es reforzado por las estimaciones que el Dr. Loomis tenía para acabar con él. La herencia es ejecutarlo. La muerte es el único remedio para Michael. No tiene beneficio alguno mantener al mal con vida. Una dosis de metal sódico debería dejarlo inconsciente. Lo acompañaré para asegurarme de que su vida se extinga. Pondré mi oído sobre su pecho para confirmar en persona que no tenga signos vitales e incinerar el cuerpo de inmediato. Pero dejando palabrerías de lado, la mejor hazaña de Michael en esta línea es aquella ocasión en que el oficial Hawkins lo atropella a toda velocidad con su camioneta de policía. Para cuantificar este feat necesitaremos la siguiente fórmula, al ser un atropellamiento que no terminó en un choque contra algún muro. Los datos necesarios están en pantalla.
Introduciendo los respectivos valores, el resultado arrojado serían los joules correspondientes al impacto, que equivaldrían a poco más de 104 kilojoules. En sucesión de lo que ya hemos dicho anteriormente, Michael para el final de Halloween Kills debería aguantar el doble de esto, alcanzando la cifra de 212 kilojoules, siendo alguien capaz de aguantar impactos de nivel muro. Si la resistencia les parecía algo impresionante, la durabilidad de Michael es una completa locura. Para empezar, pudo sobrevivir a una apuñalada de una aguja de 8 pulgadas directo a su cuello. Apuñaladas a su intestino y órganos vitales no lo detienen. Karen le entierra una horca en la espalda. En un estado mucho más débil, Laurie fue capaz de apuñalarlo en varias zonas vitales, y pese a tener cuchillos clavados a él, Michael seguía con vida. Ni siquiera un corte en la yugular y la masiva pérdida de sangre pueden matarlo. Ha recibido disparos en cada parte de su cuerpo, no importándole perder los dedos en una de esas ocasiones. Los disparos poco a poco han dejado de afectarle. Incluso cuando el Dr. Loomis le asestó 6 disparos en puntos vitales, para que después Michael cayera de un segundo piso, este pudo levantarse e irse del lugar poco tiempo después. Incluso disparos de rifles de alto calibre en su mandíbula y pecho no han podido pararlo. Carajo, ni siquiera todo lo anterior junto en un mismo momento fue capaz de detenerlo. Golpes, apuñaladas, disparos en gran medida le fueron aplicados cuando fue emboscado, y pese a todo ese daño recibido, su capacidad de recuperación y alta durabilidad le permitieron levantarse y acabar con todos. Dios, incluso cuando estuvo en medio de un incendio, y sus órganos internos fueron quemados y dañados por el ambiente nocivo, Mayer seguía en pie. Lo más sorprendente de todo esto, es que todo lo anterior pasó en una sola noche, todos los daños, los combates y asesinatos vistos en Halloween 2018 y Halloween Kills ocurrieron uno tras otro. Hechos donde Michael no tomó ningún descanso, demostrando la gran durabilidad que tiene. La cosa no acaba ahí, pues entre los sucesos de 2018 y 2022 en Halloween Ends, Michael estuvo sobreviviendo bajo a una empacadora de carne, no más que con pequeños chorros de sangre y animales que muy ocasionalmente caían ahí. Eso aún conservando el daño y las heridas de sus anteriores películas, cada vez más infectadas y negras, erosionándose poco a poco con el entorno, y fusionándose con el hormigón de la cueva, Michael estuvo 4 años en pésimas condiciones, sobreviviendo, lo que sin dudas muestra lo increíblemente duradero que es. La forma, al estar 4 años sin algún tipo de sustento real, herido y con asesinatos de por medio e incluso hasta Halloween Ends, sin lugar a dudas tendría una durabilidad de talla divina. Sin miedo a equivocarme puedo decir que la inteligencia es uno de los apartados más resaltables de Michael. Podemos empezar nombrando las múltiples ocasiones en las que ha aprovechado su entorno a su favor, como la oscuridad, la cual usa para atacar a sus víctimas, en este caso, al gordo de Oscar. Se aprovecha de su sigilo y el entorno oscuro para sorprender a Laurie. Esa misma hazaña llega a repetirla 40 años después, pero ahora tiene mucho más mérito, pues es una Laurie mucho más experimentada, que para rematar, se encontraba en una casa que fue hecha especialmente para combatir a Michael, y aún con eso, la forma era capaz de sorprenderla. Su sigilo le da para pasar desapercibido ante gente entrenada, como policías. Puede preparar el entorno para dificultar que su víctima escape. Posee una innata capacidad de aprendizaje, pudiendo conducir un auto aun cuando nadie le enseñó a hacerlo, y después de haber estado encerrado por 15 años. A 240 kilómetros de acá, por amor a Dios, Amen no puede conducir un auto. Lo estaba haciendo muy bien anoche. Tal vez recibió clases de conducción. Es un maestro del disfraz. Posee una gran capacidad de engaño, pues desde niño, era capaz de fingir una falsa inocencia, para de esta forma conmover a la gente del jurado, y no ser encerrado. Loomis lo ha declarado como la persona más peligrosa con la que ha tratado, siendo Michael un niño, y Loomis poseyendo una vasta experiencia.
Llegó un punto donde Michael usó el método de la intimidación, y se volvió el líder del sanatorio. Puede aprovecharse psicológicamente de sus víctimas, pudiendo usar la frustración del Dr. Loomis por mantenerlo encerrado. Lo mismo con la obsesión de Sartain con él. Si es necesario, puede dejar de matar, pudiendo dejar sus tendencias violentas con tal de no evitar su transferencia y poder escapar, o fingir rendirse ante unos policías. Es alguien bastante perceptivo, pudiendo notar las irregularidades en el ambiente, todo con tal de encontrar a su víctima. Capaz de aprovechar las debilidades de sus oponentes como su falta de puntería en combinación de su entorno. No tiene problema en enfrentarse a gente entrenada, pudiendo superarlos sin muchos problemas, inclusive si estos vienen armados y en grandes grupos. De hecho, es tan hábil que puede apuñalar con una precisión quirúrgica. Teniendo en cuenta todo lo anterior, como el hecho de que Michael ha podido aprovecharse psicológicamente de gente que está estudiada en el campo, que ha podido pelear y superar la habilidad en combate de gente entrenada, usar su sigilo e improvisación para ganar sus batallas, e incluso su capacidad de aprendizaje y precisión, el hombre del saco tendría una inteligencia alta. Muy bien, pasando directamente con las habilidades especiales, te recomiendo que tomes asiento, porque sí que son varias. Si sus capacidades físicas eran aterradoras, los hacks convierten al hombre del saco en un oponente formidable. Para empezar, hay que destacar que Michael posee su tan conocida presencia maligna, la cual viene acompañada de varias habilidades más. En resumen, posee un aura, la cual tiene ciertos efectos que nombraré a continuación. Cabe decir que los efectos de los hacks de Michael se intensifican en sobremanera si este pone su mirada en tus ojos, ya que es un contacto directo. Manipulación empática, manipulación del miedo, y manipulación de la locura. La presencia de Michael en la ciudad pese a no ser encontrado aún fue algo que volvió la ciudad fea, y desató el desastre en ella. Provocó paranoia, locura y desesperación. Su brutalidad irracional devastó mi comunidad. Y mató a mi hija. Y luego desapareció. En los siguientes años, los habitantes de Haddonfield se hundieron en un mar de pena, de culpa y paranoia. ¿Crees que haya vuelto? Michael no usa armas. El sufrimiento que Michael causó logró infectar a personas que nunca se habían cruzado en su camino. Y mientras el pueblo luchaba contra sí mismo, prometí que ya no dejaría que el miedo controlara mi vida. La presencia de Michael fue como una plaga de dolor, desesperación y de sospecha, un mal que es contagioso, y se transmite. Provoca que los instintos se alerten. Genera un miedo incontrolable en el resto de pacientes. Inducción de efecto de estado. Su presencia provoca una parálisis que evita que puedas respirar, o pestañear, o realizar alguna acción. Manipulación térmica. Genera una sensación de miedo, similar a un frío bajo cero al inducir tan solo con verla. A su vez, Loomis menciona que cuando se cruzó con Michael, él sintió un frío por dentro, esa sensación tan solo con una mirada. Manipulación animal. Su presencia genera cambios en el aire, haciendo que los grillos y sapos dejen de cantar. Manipulación de la moralidad y la percepción. El aura maligna de Myers provoca que, dado el caso, las víctimas despierten su apetito por esparcir el miedo, y expresar su devoción por el propio Michael Myers, viéndose en la necesidad de querer servirle. O hacer sentir como si estuviera en todas partes. Manipulación mental, y corrupción del tipo 3. La mirada y la propia presencia de Michael hace que su infeccioso mal se transmita a otras personas con mentes susceptibles, y que caigan a sus pensamientos más oscuros. Activa sus instintos asesinos, y los hace caer en una locura, como en el caso de Carl, quien hizo una masacre en el sanatorio tan solo con estar al lado de la celda de Myers. Su presencia puede infectar incluso a niñas, haciendo que sus ojos se vuelvan oscuros, y que éstas se vuelvan sus esbirros, obligándolas a que asesinen a sus padres. Las personas que sobreviven a un encuentro con Michael Myers quedan con un gran trauma, que provoca que tengan episodios donde parece que están poseídos. Michael puede absorber la oscuridad de las personas, volviendo sus ojos como los de él, haciéndolos ceder, quedando inertes y sin algún tipo de poder o energía para seguir. Manipulación de la memoria, posesión ilimitada, y telepatía.
Básicamente, la mirada maldita de Michael fue capaz de infectar a Cory, haciéndole ver sus traumas del pasado, haciéndolo expulsar el odio acumulado, todo como si fuera un remolino que hincha su cabeza, abriendo en su mente la esencia del mal puro. Cory vio miedo, sangre y muerte. Toda esta sensación le hizo sentir una corriente eléctrica en su cuerpo, el miedo le excitaba. Michael transformó los ojos de Cory en los suyos, este último absorbió la oscuridad, dándole nuevas intenciones. Es como si Myers hubiera hecho un nuevo ser en el joven, haciendo que alguien completamente diferente emergiera. También puede hacer que recuerden sus traumas y mayores miedos, y usarlos en su contra a manera de visiones y flashbacks para hacer ceder a sus víctimas aún más. Manipulación biológica. Es capaz de eliminar todas las emociones de una persona, no dejando más que el deseo de matar. Manipulación de los sueños. Un encuentro con Michael hace que éste tome control de la vida de su víctima, aumentando sus pesadillas, y provocando un gran trauma en ella. A su vez, puede convertir los propios sueños en horribles pesadillas. Vinculación. El control de Myers mantenía a Laurie confinada a Haddonfield de manera inconsciente. Reducción de estadísticas. La mirada de Michael puede obligar a sus víctimas a ceder, consumiéndolos hasta hacerlos rendirse. Cabe decir que el rango del aura de Myers puede variar entre un rango de metros, hasta todo Haddonfield. También posee dominancia, ya que es capaz de provocarle miedo a Cory pese a que éste había perdido todas sus emociones. Esto actuaría como una capa extra en su manipulación del miedo. A su vez, tendría resistencia a todos sus hacks áuricos, pues los registros del Dr. Loomis declaran que el mal tiene su control sobre Michael, y que esto ya no es tarea para un doctor, sino para Dios, aludiendo a que ya no tenía remedios siendo una mente incorregible. Posee sentidos mejorados, al percatarse de la presencia de Allison aun cuando no la estaba viendo. A su vez, pudo sentir como Cameron iba a tomar el arma a pesar de no poder verlo, y se volteó para impedirlo. Pudo escuchar el comentario de Annie pese a que estaba a una gran distancia y dentro de un auto. Su visión es tan buena que pudo darse cuenta de la llegada de Dana a Smith's Grove, a pesar que este se encontraba en el patio. Se menciona que cuando no está en el patio, este observa, y camina de ventana a ventana, observando cosas. Inmortalidad resiliente. Michael Myers estaba en descomposición al momento de estar en las alcantarillas, también sus heridas estaban infectadas, y aún seguía con vida todo este tiempo. Además, se insinúa de nueva cuenta el hecho con la frase de no puedes matar al hombre del saco sobre la sobrenaturalidad de Myers. Esto en un contexto de narrador, siendo la razón por la cual Laurie preparó a Karen para enfrentarse a él. Esto reforzaría el hecho de que puede sobrevivir ante lesiones que acabarían con cualquier ser humano mortal. Fusionismo limitado. Michael hizo de una cueva su hogar, donde se pudrió lentamente, sus heridas se infectaron más, así fue como Nelson lo encontró. Su brazo flácido como su mano, su cuerpo se erosiona con el interior de la caverna. Lentamente se convierte en parte de la estructura de hormigón que lo encerraba. Análisis de información. Es capaz de estudiar a sus víctimas, lo que reforzaría el hecho que apuñale con una precisión quirúrgica. Otorgamiento de poder. Es capaz de transferir su esencia maldita a sus esbirros, lo que los brinda de capacidades sobrehumanas. También les da la capacidad de sentir cuando alguien les observa. Absorción. Capaz de absorber el terror de las personas, así como el mal que transfiere. Resistencia a las toxinas. No se vio afectado por los químicos peligrosos que había en el aire tras el incendio de la casa de Laurie. Posee una moderada resistencia a las altas temperaturas. Nether Control. Loomis declara que Michael no es un niño, ni una persona, es malo, y que posee un poder oscuro que una vez que inicia, ya no se detiene. Evolución reactiva, amplificación de estadísticas, y empoderamiento. Michael estaba en un estado decadente, todos sus huesos se habían roto incluso con solo levantarse. Pero tras cada apuñalada que le daba a Rogue, Myers se volvía más fuerte, volviendo a su forma original como una máquina de matar, erguido y quieto, su cuerpo crujió mientras su postura se reacomodaba, Michael volvía lentamente a la forma maligna que encarnaba, Cory lo había devuelto a la vida. Entre más mata, más trasciende, volviéndose más fuerte y algo imposible de vencer. Su evolución le permite obtener nuevas habilidades como una baja regeneración, curación, e inmunidad al dolor, aparte de otra variante de empoderamiento tras ponerse su máscara. Acompañado de una mente colmena, sus esbirros también poseerían estas habilidades.
Por último, Michael poseería manipulación impía, al poder manipular la maldad en sí misma, una que vive en el corazón de toda persona sin que siquiera ésta sepa que está infectada, y esa misma maldad motiva las acciones de las personas. Sin más, su único armamento sería su icónico cuchillo de cocina, al menos como estándar, ya que no tiene problema en usar cualquier cosa que se encuentre. En cuanto a debilidades, ninguna a resaltar, Michael es una máquina de matar completamente eficaz. Pues nada, espero que hayan disfrutado del video. Sé que dije que haría un análisis triple, pero como se dieron cuenta, la duración hubiera sido excesivamente larga, y vi más factible hacer 3 videos. Pero tranquilos, ya están en proceso los análisis a las 2 líneas restantes, aunque eso sí, en medio de cada una, probablemente traiga algún versus que me apetezca, o alguna idea que ustedes puedan sugerirme. Sin más relleno pendejo, nos revimos. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream.